Mi esposo me dejó sola en el hospital con nuestro hijo enfermo para irse de vacaciones con su mamá a Florida. Ahora se hace la víctima porque desaparecí con el niño. Nunca he sido de escribir en foros ni nada por el estilo, pero llevo semanas sintiéndome tan sola, tan vacía, que necesitaba gritar en alguna parte aunque sea desde el anonimato. Tengo 32 años y llevo 6 casada con mi esposo. Tenemos un hijo de 4 años que ha pasado por más hospitales que parques, y honestamente, eso ha desgastado mucho no solo mi salud mental, sino también nuestra relación. Pero lo que pasó este verano, no tiene nombre. Y sí, sé que muchos dirán siempre hay dos lados de la historia, pero créanme, cuando les cuente lo que pasó, van a entender por qué estoy así. Desde el principio, la relación con su familia fue complicada. Su mamá nunca me quiso. De esas suegras que sonríen con la boca pero te escanean con los ojos como si fueras una ladrona. Al principio lo dejé pasar. Pensé que era normal, que con el tiempo las cosas mejorarían. Spoiler, no mejoraron. Su mamá tiene una relación extraña con él. No quiero sonar celosa ni nada, pero hay un rollo raro ahí. Como si ella necesitara ser siempre la mujer más importante de su vida. Al principio pensé que era una exageración mía, pero con el tiempo noté cómo me iba excluyendo de todo. Si mi esposo planeaba algo con nosotros, ella siempre encontraba la manera de colarse o hacerle sentir culpa por no incluirla. Durante años, hice lo posible por aguantar. Iba a sus cenas familiares, soportaba sus indirectas, me tragaba el orgullo cada vez que fingía que mi comida no le gustaba o que me llamaba por el nombre de su ex. Sí, lo hacía. Todo por mantener la paz. Porque tenía la loca idea de que la familia es lo más importante. Pero todo se fue a la mierda cuando nuestro hijo enfermó seriamente. Fue diagnosticado con una enfermedad respiratoria crónica el año pasado, y desde entonces ha sido un no parar. Emergencias, internamientos, tratamientos, doctores. Yo dejé de trabajar para poder cuidar del tiempo completo. Mi esposo, en cambio, seguía con su ritmo de vida normal. No estoy diciendo que sea un mal padre. Ama a su hijo, lo sé. Pero simplemente no sabe lo que es estar 24/7 pendiente de un niño enfermo. No sabe lo que es no dormir porque temes que tu hijo deje de respirar en medio de la noche. No sabe lo que es salir corriendo al hospital en pijama, sola, con un niño en brazos que no puede respirar bien. Él llega, se sienta un rato en el hospital, manda un par de mensajes, se queda un rato y luego se va porque tiene que trabajar. Y claro, todo el mundo le aplaude porque al menos está presente. ¿Pero y yo? Yo que estoy dejando la piel en esta casa, nadie me pregunta si ya comí, si he dormido, si he llorado hoy. Pero bueno, lo que realmente me rompió el alma fue lo que pasó este verano. Resulta que su mamá había estado planeando un viaje familiar a Florida. Ya saben, vacaciones, parque temáticos, playa, el cliché completo. Cuando supe del plan, lo primero que pensé fue, no vamos a poder ir. Nuestro hijo estaba en un tratamiento fuerte con antibióticos y corticoides, y además tenía controles médicos programados. Le dije eso a mi esposo esperando que entendiera. Pero él se quedó en silencio un momento y luego dijo que él sí iba a ir. Pensé que era una broma. Literalmente me reí. Pero no, el tipo hablaba en serio. Le pregunté si había perdido el juicio. ¿Me iba a dejar sola con un niño enfermo mientras él se iba a tomar mojitos con su mamá en la playa? Me respondió que ya habíamos cancelado demasiadas cosas por la salud del niño y que necesitaba un respiro. No supe si reír o llorar. Le dije que si alguien necesitaba un respiro, era yo. Que no había dormido bien en semanas, que estaba agotada, que había dejado todo por cuidar al niño. Me contestó, con una frialdad que todavía me duele recordar, que yo había tomado esa decisión, que él no me había obligado a dejar mi trabajo, que él también estaba cansado, que también tenía derecho a desconectarse. Discutimos toda la noche. Me suplicó al final que entendiera, que eran solo 5 días, que su mamá ya había comprado los boletos, que él necesitaba ese tiempo con su familia. Y ahí fue donde exploté. ¿Con su familia? ¿Y nosotros qué somos? ¿Una suscripción que puede pausar cuando le conviene? Pero bueno, se fue. Así de simple. Hizo su maleta, le dio un beso rápido al niño, que tenía fiebre en ese momento, por cierto, y se largó. Dijo que estaría pendiente, que cualquier cosa lo llamara. Qué gracioso, como si pudiera hacer algo desde la piscina de un resort. Y yo me quedé ahí, en el sofá, mirando la puerta, con mi hijo enfermo acostado en la otra habitación. No sé cómo describir esos primeros días sin que me tiemblen los dedos, porque aunque pareciera algo simple, 5 días, el de viaje, yo en casa, fue mucho más que eso. Fue una herida abierta, una traición sorda, la confirmación de algo que yo ya venía sintiendo hace tiempo, pero no quería admitir. Yo estaba sola en esta relación. Y no sola como en él no ayuda con las tareas del hogar, no. Sola de verdad. A la hora de los problemas, él simplemente se quitaba del medio. Y esta vez lo hizo literal. El primer día después de que se fue el peor. Mi hijo amaneció peor.
Tenía tos seca, fiebre, y no quería comer. Tenía la carita pálida y los ojitos apagados. Lo llevé de inmediato a urgencia, solita, cargando su mochila con medicamentos, la tablet con sus caricaturas, mi bolso, el paraguas porque llovía, y al niño, que apenas podía mantenerse despierto. Tomé un Uber porque no tengo licencia de conducir. Desde que nació él y empecé a quedarme en casa, simplemente no tuve el tiempo ni la cabeza para aprender. Sí, es una de esas cosas que la gente da por sentado, pero que cuando no la tienes, te das cuenta de lo esencial que es. En el hospital me preguntaron si el padre venía en camino. Dije que no, que estaba de viaje. La enfermera me miró con esa cara mezcla de pena y juicio, como cuando ves a alguien a punto de quebrarse y no sabes si decirle algo o dejarlo ser. Le bajaron la fiebre, le pusieron oxígeno, y le hicieron un par de exámenes. Estuvo en observación todo el día, yo sin comer, sin sentarme, sin llorar siquiera porque no quería que él me viera débil. Le hablaba bajito, le hacía chistes tontos, le prometía que cuando se sintiera mejor íbamos a comer helado en casa aunque no nos dejaran. Mentí descaradamente, solo para que sonriera. ¿Y saben lo peor? Él no llamó. En todo ese día, ni un mensaje, ni un ¿cómo están? Recién como a las 11 de la noche me llegó una notificación. Una historia de Instagram, él, con una piña colada en la mano, en la playa, su mamá al lado, haciendo la típica pose de miren qué feliz soy. Me ardió el estómago. Me ardió todo. No por la foto, sino por el descaro. Intenté llamarlo. Me mandó a buzón. Le mandé un mensaje diciendo, estamos en el hospital. Tiene fiebre y lo pusieron en observación. Pero tranquila tu vida. No contestó. Recién al día siguiente, a eso del mediodía, me respondió con un está todo bien. Ese fue todo su interés. 4 palabras. Sin signos de interrogación siquiera. Ni siquiera un malditos perdón, no vi tu mensaje antes. Volvimos a casa esa noche. El niño un poco mejor, pero yo, no. Yo estaba partida. Pero aún así, lo cuidé, le di su medicina cada 4 horas, dormía ratos en una silla, con el pegadito a mí. En algún momento de la madrugada me senté en la cocina con un café frío y pensé en todo. En cómo llegué a esto. En qué momento acepté que alguien me tratara como un accesorio, como una niñera, como un mueble que simplemente está ahí para cuando hace falta. Recordé cuando nos conocimos, cuando me traía flores y me decía que quería una familia conmigo. Recordé cuando nació nuestro hijo, y cómo lloró al cargarlo. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Quién era este tipo que ahora no podía ni contestar un mensaje mientras su hijo estaba internado? Durante el resto de esos 5 días apenas lo volví a contactar. Él sí mandaba fotos al grupo familiar, como si todo fuera perfecto. Qué hermoso todo, gracias por este viaje, mami, puso en una de las publicaciones. Y todos los primos, tías, conocidos, comentando, qué suerte tienen de ser tan unidos. Claro, nadie sabía que su esposa estaba en casa cuidando a un niño con fiebre. Porque esas cosas no se postean, ¿verdad? Cuando volvió, no sé qué esperaba yo. Tal vez una disculpa, tal vez una muestra mínima de remordimiento. Pero entró como si nada. Me dio un beso en la mejilla y dijo, ¿todo bien por acá? Me dieron ganas de vomitar. Le conté lo del hospital y se quedó mudo un segundo. Luego dijo, bueno, pero ya está mejor, ¿no? Como si con eso bastara. Como si no hubiera dejado una bomba y regresado cuando ya no sonaban las alarmas. No discutí esa noche. No tenía energía. Pero al día siguiente, su mamá apareció en la casa, con esa sonrisa fingida. Traía regalitos para el niño, pero no para mí, por supuesto. Dijo que el viaje había sido una experiencia hermosa y que ojalá la próxima vez yo pudiera ir. Me atraganté con el sarcasmo. Le dije que si su nieto no hubiera estado enfermo, tal vez habría considerado ir. Me contestó con un ay, pero siempre está enfermito, ¿no? Esa frase me dio ganas de romperle la cara. ¿Cómo puede una abuela minimizar así la salud de un niño? Esa visita fue el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que me di cuenta que ni su hijo ni yo éramos prioridad. Ni para él, ni para su madre. Y lo peor es que ellos piensan que no han hecho nada malo. Después de aquella visita de su mamá, algo se quebró dentro de mí. No sé cómo explicarlo, pero fue como si por fin viera todo con claridad. Como si me quitara una venda que llevaba años usando. Me senté esa misma noche con el niño dormido en mis brazos y me puse a pensar, ¿esto es lo que me espera el resto de mi vida? ¿Una suegra que me desprecia pasivamente y un esposo que huye cuando más lo necesito? De verdad eso era tener una familia. Los días que siguieron fueron una mezcla de silencio incómodo y escenas cotidianas forzadas. Él regresó de su viaje como si nada hubiera pasado. Llegaba de trabajar, saludaba al niño, se tiraba en el sillón y a veces ni me preguntaba cómo estaba yo. Yo tampoco decía mucho. Había dejado de hablar para evitar discutir. Porque ya ni discutir sentía que valiera la pena. Me limité a lo básico, la comida, el niño, la casa. Como si fuéramos compañeros de piso con un hijo en común, pero sin ningún tipo de conexión real.
Y lo peor fue que empezó a actuar como si yo fuera la problemática, que si andaba de malas, que si nunca estaba de buen humor, que si todo le molestaba. Claro, él no entendía por qué yo estaba tan apagada. No entendía que su ausencia en ese momento tan crítico me había marcado de una manera que ya no podía ignorar. Yo no soy una santa, lo reconozco. He cometido errores, pero jamás me fui cuando más me necesitaban. Jamás puse mis ganas de descansar por encima de la salud de mi hijo. Jamás. A los pocos días de su regreso, su mamá nos volvió a invitar a comer a su casa. Y no fue una invitación casual, fue una de esas invitaciones disfrazadas de obligación, donde si decías que no, quedabas como la desagradecida de siempre. No quería ir. Lo hablé con él y le dije que prefería quedarme en casa, que el niño todavía no estaba del todo bien, que no quería exponerlo. Me contestó algo como, «Ay, ahora todo es excusa. Mi mamá quiere vernos a los tres tan difíciles por una tarde». Esa frase me quedó clavada. Al final, por presión, fuimos. El niño dormido en el auto todo el camino, yo, con una migraña de 1000 demonios, y su mamá, al vernos llegar, fingiendo que todo era felicidad. Apenas entramos, me lanzó uno de esos comentarios pasivo-agresivos que ya se le habían vuelto costumbre, miren quienes decidieron salir de la cueva. Me reí falsamente, de esas risas que no tienen alma, solo diplomacia, y durante toda la comida, me dediqué a mirar el reloj. En un momento, ella empezó a contar anécdotas del viaje a Florida, que si el hotel, que si los cócteles, que si los shows nocturnos, todo con lujo de detalles. Yo masticaba lentamente para no decirle nada que luego me arrepintiera. Entonces llegó el comentario que detonó todo. Dijo, la verdad es que fue un alivio que el niño no fuera, porque esos lugares no son para niños delicados. Además, los viajes también son para disfrutar, no para estar preocupándose por hospitales. Y se rió. Se rió. Como si hubiera dicho algo ingenioso. La miré. Respiré hondo. Me serví agua con calma. Y luego la solté. ¿Sabes qué, señora? El niño no fue porque estaba enfermo, no porque yo quise arruinarles las vacaciones. Y si usted piensa que tener un nieto enfermo es una molestia, me hace un favor enorme manteniéndose lejos. Silencio total en la mesa. Ella dejó de sonreír. Él me miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Yo ya no tenía filtro. Estaba harta. Le dije que no pensaba seguir fingiendo que su presencia era bienvenida cuando claramente no lo era. Nos fuimos temprano. No esperé postre. Ni que nos despidieran. Metí al niño dormido en el auto, y salimos en silencio. Él no dijo nada en el camino. Cuando llegamos a casa, solo dijo, no tenías que hablarle así. Y fue ahí cuando exploté. Le dije todo. Que estaba cansada. Que me sentía invisible. Que me había sentido abandonada y que su familia no me respetaba ni un poco. Que ni siquiera intentaban disimular su desprecio. Que él tenía más lealtad hacia su madre que hacia su esposa. Él se puso a la defensiva, como siempre. Que su mamá no lo hacía con mala intención, que era su manera de ser, que yo la malinterpretaba. Le dije que ya no me importaba cómo lo hiciera, que me dolía igual. Que si él no era capaz de poner límites, entonces yo tendría que poner los míos. Me miró en silencio. No dijo ni sí ni no. Se fue al sofá y se quedó ahí. Yo me metí a la habitación con el niño. Esa noche, no dormí. Me la pasé pensando si de verdad merecía seguir en un lugar donde no era querida, ni respetada, ni valorada. Las semanas siguientes fueron un tira y afloje emocional. A veces parecía que las cosas se calmaban, que él entendía, que quería arreglarlo. Pero al rato, volvía a lo mismo, silencio, distancia, evasión. Nunca una disculpa completa. Nunca un me equivoqué dicho con el pecho. Solo excusas, argumentos blandos, y esa maldita frase que usaba para justificar todo, es que tú te lo tomas todo muy personal. Esa línea me la repitió tantas veces que empecé a cuestionarme si de verdad estaba exagerando. Pero no. Yo sé lo que viví. Y sé cómo me hizo sentir. La relación se volvió rutinaria. No peleábamos a gritos, pero tampoco hablábamos de verdad. Era como vivir con un desconocido que conocía tu rutina pero no tu alma. Él se enfocaba en el trabajo, el niño y poco más. Yo seguía haciéndome cargo de todo lo demás. La casa, las citas médicas, los medicamentos, las crisis nocturnas. La diferencia era que ahora, emocionalmente, ya no lo esperaba para nada. Y eso fue lo más doloroso. Darme cuenta de que ya no contaba con él, que me había resignado. Una noche, a mediados de septiembre, el niño tuvo una recaída. Tos violenta, fiebre alta, dificultad para respirar. Me puse en automático, lo vestí, preparé el bolso de urgencias, pedí un Uber. Mientras hacía todo eso, él dormía, roncaba. Me acerqué y le dije que nos íbamos al hospital. No se despertó, ni se inmutó. Lo sacudí un poco y solo dijo, ¿puedes ir tú sola? Estoy molido. No le respondí. Me fui, con el niño dormido en mis brazos y el corazón arrastrado por el suelo. En el hospital,
Mientras esperábamos los resultados de una placa, me senté en una de esas sillas frías y azules del pasillo y me puse a llorar. Pero no como una explosión. No fue un llanto escandaloso, fue más bien un llanto callado, como cuando el cuerpo ya no puede aguantar y simplemente gotea. Me sentí derrotada. Ya no era solo por el cansancio. Era por la ausencia emocional. Por estar cargando con todo, sola, en silencio. Y por saber que, cuando regresara a casa, él iba a estar en el mismo lugar, dormido, como si nada. Lo peor fue que nadie me llamó. Ni él, ni su madre, ni nadie. Y no estoy diciendo que esperaba un desfile de atención, pero, ¿un mensaje, al menos? El niño terminó hospitalizado 2 noches. Me turné en la silla para dormir un par de horas y estar despierta para lo que hiciera falta. A los doctores, a las enfermeras, a los ruidos de la máquina del oxígeno. No pude irme ni un segundo. No porque no quisiera, sino porque nadie más fue. Cuando por fin nos dieron el alta, llegamos a casa con ojeras marcadas y el alma más desgastada que nunca. Él estaba en la cocina haciendo café como si acabara de despertarse de una buena siesta. Me dijo cómo está el nene, como si me hubiera mandado al supermercado. Le respondí que ya estaba estable, pero que había pasado 2 noches ingresado. Me miró y solo dijo menos mal que ya está mejor. Yo ya no podía con esa indiferencia. Le pregunté si sabía que no se había molestado en preguntar cómo seguía su hijo en 2 días. Me dijo, pensé que estabas enojada y no querías que te molestara. Le grité que no era por enojo, que era porque él nunca se ofrecía, porque desaparecía. Me miró como quien ve a una loca. Me soltó un yo trabajo todo el día, no puedo estar en todo. Y ahí fue cuando me di cuenta que él de verdad no lo entendía, que para él, su parte era trabajar y dar dinero. Todo lo demás, incluida la salud de su hijo, parecía ser mi problema exclusivo. Esa misma noche, revisé mi bandeja de entrada y vi un correo que me había mandado el centro donde nuestro hijo recibía terapia respiratoria. Me informaban que en octubre vencía la póliza del seguro que cubría parte del tratamiento. Le pregunté a él si ya había gestionado la renovación, porque estaba a su nombre. Me miró con cara de ¿y eso qué es? No tenía idea. Nunca leyó un correo, nunca siguió una factura, nunca preguntó si había citas nuevas. Yo era la madre, la secretaria, la enfermera, la contadora. Él era el tipo que vive acá. Y lo que me remató fue cuando su mamá me mandó un mensaje esa semana. Un mensaje de esos que empiezan con no te lo tomes a mal, pero, y terminan siendo un misil directo. Me decía que entendía que estaba estresada, pero que quizás no estaba siendo muy justa con su hijo. Que lo veía apagado, cansado, y que creía que yo le estaba quitando la alegría de vivir. Les juro que leí ese mensaje 3 veces para procesarlo. ¿Yo le quito la alegría de vivir? ¿Yo, que me paso las noches despierta? ¿Yo, que cargo sola con todo lo que él no quiere ver? Ese mensaje me encendió. Le respondí sin filtro. Le dije que la próxima vez que quisiera defender a su hijo, al menos se tomara el tiempo de informarse primero. Que su hijo no era víctima de nada, que más bien yo había sido la que sostuvo esta familia en pie mientras él paseaba. Y que si tan preocupada estaba por su bienestar, que lo invitara a mudarse con ella y le hiciera la vida más alegre desde allá. No me contestó. Pero a la semana siguiente me llegó el rumor de que la suegra andaba diciendo en la familia que yo estaba colapsada mentalmente y que quizás necesitaba ayuda. Que pobrecito su hijo, aguantándome. Ese fue el punto de quiebre. Planear una salida no es tan fácil como suena cuando tenés un hijo enfermo, 0 ingresos propios y una red de apoyo limitada. No es como empacar una mochila y largarte al primer hotel barato. Es pensar en médicos, rutinas, escuela, estabilidad emocional para un nene que ya viene con más carga de la que debería. Pero ese fuego interno que se encendió después del mensaje de mi suegra no se apagó. De hecho, cada día ardía más. Cada día me convencía de que lo que estaba viviendo no era vida, que era una especie de castigo autoimpuesto, y que mi hijo merecía una madre libre, aunque tuviera que empezar desde cero. Lo primero que hice fue contactar a mi hermana. Vivía en Carolina del Norte, unas 10 horas en auto desde donde estamos nosotros en Missouri. No hablábamos demasiado seguido, no por peleas ni nada, sino porque cada una tenía su vida, y la distancia no ayudaba. Pero siempre supimos que si una caía, la otra iba a estar. Le conté todo. No lo endulcé. Le dije lo que estaba pasando, lo que había pasado durante los meses anteriores, lo de los hospitales, las ausencias, los comentarios de la suegra, todo. Ella escuchó en silencio y cuando terminé, solo me dijo, venite, ¿acá tenés casa? Lloré. Lloré como no había llorado en semanas, porque fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me ofrecía refugio sin condiciones, sin culpas. Pero claro, una cosa era la intención y otra, la ejecución. Porque había que ver cómo hacía. Él nunca me había golpeado ni había sido abiertamente violento, pero sí era de esos que controlaban desde el descuido, desde no participar, desde hacerte sentir que no podés sola, desde restarle importancia a todo lo que te pasa. Así que tenía que hacer esto bien,
sin dramas, sin que se convirtiera en una guerra. Empecé a hacer cajas pequeñas. Cosas del nene primero, sus libritos, su ropa que ya no usaba, algunos juguetes. Después, discretamente, cosas mías, documentos, ropa de temporada, mis libros. Todo bien guardado en el armario del cuarto de lavado, ese que él jamás abría porque tenía olor a jabón. En paralelo, hablé con una trabajadora social del hospital. Le conté mi situación y me ayudó a conectar con una clínica pediátrica en Carolina del Norte para que pudieran recibir al nene sin interrupción en el tratamiento. También averigüé sobre escuelas públicas en el área de mi hermana. Me estaba armando un plan de escape en silencio, paso a paso, como si fuera una película. Mientras tanto, él seguía igual. Indiferente. Casi cómodo con mi nueva actitud silenciosa. Yo creo que pensaba que ya me había resignado. Que estaba en modo automático para siempre. No sabía que cada día en esa casa era un día menos que le iba a conceder. En ningún momento me preguntó por qué me veía distinta, o por qué andaba más en el teléfono, o por qué empecé a usar una carpeta para guardar papeles. Nada. Porque su mundo giraba tan lejos del mío, que no notaba ni los movimientos más obvios. Pero lo que más me dolió fue ver cómo el nene también se estaba apagando. Ya no reía tanto, jugaba menos, tenía miedo de toser fuerte, como si supiera que eso implicaba otra noche en el hospital. Empezó a preguntarme cosas como por qué papá no viene cuando me siento mal, o me voy a mejorar para que papá me abrace. Y yo no sabía qué responder sin romperme. Le decía que papá estaba cansado por el trabajo, que él lo quería mucho, pero que a veces no sabía demostrarlo bien. Mentiras piadosas, pero me empezaban a pesar como piedras. Un sábado a la mañana, nos levantamos y el nene estaba mejor que de costumbre. Respiraba sin ayuda, no tenía fiebre, y hasta pidió panqueques. Se los hice con forma de estrellas. Y mientras comíamos, él me miró y me dijo, mamá, nos vamos a vivir a otra casa algún día. No sé cómo lo supo. No sé si lo sentía, si lo soñó, si simplemente lo deseaba. Pero me quedé helada. Le pregunté por qué lo decía y me respondió, porque acá no estás feliz. Se me cerró la garganta. Esa misma noche, le mandé un mensaje a mi hermana, estamos listas. El fin de semana que viene. El plan era simple, esperar a que él se fuera a trabajar el viernes, cargar las cosas ya organizadas en el auto que mi hermana traería, y salir antes de que él regresara. Nada de peleas, nada de explicaciones, solo irnos. Porque ya no había nada que explicar. No sé qué me esperaba del otro lado. No tenía trabajo. No tenía dinero. Solo tenía a mi hermana, un colchón inflable, y una lista larga de cosas por resolver. Llegó el viernes. Toda la semana anterior había sido una carrera contrarreloj, terminar de empacar sin levantar sospechas, conseguir copias de los documentos médicos del nene, guardar discretamente los juguetes que sabía que él iba a extrañar, asegurarme de que los medicamentos estuvieran surtidos por lo menos para 2 semanas, y hablar con la escuela donde él iba para avisar, sin demasiados detalles, que nos íbamos a mudar por motivos familiares. Mentí con la cara bien puesta, y me sorprendió lo fácil que me salió. No sentía miedo, sentía una mezcla rara de ansiedad y alivio, como cuando sabes que estás a punto de hacer algo que va a cambiar tu vida pero que también te va a doler, porque no era feliz, pero había amor, al menos por la idea que yo tenía de lo que alguna vez fue mi familia. No me estaba yendo porque no sentía nada, me estaba yendo porque sentía demasiado, y ya no podía cargarlo sola. Mi hermana llegó a las 7 de la mañana, como habíamos quedado. Vino sola, con el baúl vacío y cara de guerra. Nos abrazamos fuerte, sin decir mucho. El nene estaba emocionado pero no terminaba de entender la magnitud del momento. Yo creo que solo pensaba que nos íbamos de paseo con la tía. No lo corregí. Ya habría tiempo para procesarlo. Le puse su campera favorita, le di su osito gastado, y lo senté en el asiento trasero con la tablet. Le di un beso en la frente y cerré la puerta. Luego subí las cajas, las bolsas de ropa, la mochila con los documentos, y por último, un sobre. Ese sobre lo dejé en la mesa de la cocina. Era mi despedida. No fue una carta dramática. No era mi estilo. Solo le escribí con letra clara. Me voy. Con el niño. A un lugar donde podamos respirar. No tengo tiempo ni energía para que intentes convencerme de quedarme. Hace mucho que estoy sola en esto, solo que ahora decidí asumirlo. No sé si alguna vez te diste cuenta, pero cada vez que necesité que estuvieras, no estuviste. Y ya no voy a seguir viviendo esperando a que eso cambie. No te deseo mal, pero tampoco te debo nada. Si querés saber cómo está tu hijo, vas a tener que ganarte el derecho de hacerlo. Porque no se trata de sangre, se trata de presencia. Y vos no estuviste. No estoy huyendo. Me estoy salvando. Arrancamos el auto a las 7:45. A las 8:05, él me mandó un mensaje, ¿dónde estás? No hay desayuno. Ni un buenos días, ni un ¿cómo están? Solo eso. Me reí sin querer. Supuse que iba a ir a la cocina y vería el sobre. Lo siguiente que vi fue una llamada perdida. No contesté. Me llamó 5 veces más. Apagué el teléfono. No por cobarde,
sino porque ya no tenía nada que decir. Me lo había dicho todo con sus actos. Por años. El viaje fue largo. Cruzamos varios estados, paramos solo para cargar gasolina, estirar las piernas y darle de comer al nene. Todo el tiempo me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Porque cuando una decide dejar a alguien, especialmente con un hijo en el medio, el mundo te llena de culpa. Como si la madre que se va fuera egoísta. Pero nadie habla de lo egoísta que es quedarse cuando eso te está matando en cámara lenta. Llegamos a casa de mi hermana casi a medianoche. Una casa modesta, de 2 habitaciones, con olor a madera vieja y café. Me preparó un colchón en el living y me ofreció una copa de vino. No pude. Estaba tan agotada emocionalmente que lo único que quería era abrazar a mi hijo y asegurarme de que respirara bien esa noche. Dormimos los 3 juntos, apretados pero en paz. Y esa fue la primera noche, en años, que dormí sin tener que revisar el teléfono por si me escribía su mamá o me preguntaba por qué estaba tan sensible. A la mañana siguiente encendí el celular. Casi 80 mensajes. De él. De su madre. De su hermana. Todos con un tono que iba de la confusión a la furia y luego a la culpa. Primero, ¿por qué hiciste esto? Luego, sos una loca, después te estás secuestrando a mi hijo y, por último, perdóname, hablemos. No respondí. Ni uno solo. Porque no se trata de perdón, se trata de verdad. Y la verdad es que yo les importé poco. Y mi hijo, todavía menos. A los 3 días me llegó un correo de él, redactado formalmente. Decía que quería discutir la situación de manera civilizada, que estaba dispuesto a hablar sobre un régimen de visitas. Me costó no reírme. Régimen de visitas para un padre que no podía ni ir a una cita médica. Pero lo tomé como una señal de que, al menos, había entendido que esto no era un berrinche, que era real, que nos habíamos ido. En paralelo, empecé a organizar mi nueva vida. Con la ayuda de mi hermana, conseguí un turno para entrevistas laborales, empecé a buscar un pediatra para el nene, inscribí a mi hijo en una lista de espera para la escuela local, y hablé con una terapeuta que ofrecía sesiones gratuitas para madres en proceso de separación. Poco a poco, fui saliendo de ese estado de supervivencia. Y no les voy a mentir. Hubo noches en las que me quebré. En las que pensé en volver. En las que el miedo me ganó y sentí que no podía sola. Pero al día siguiente, me levantaba, le preparaba el desayuno a mi hijo, lo miraba reír mientras veía sus dibujos, y me repetía, si podés, porque me debía esa oportunidad. Porque él me debía respeto, y como no lo tuvo, me lo tuve que dar yo. El primer mes fuera fue una mezcla caótica de libertad, agotamiento y reconstrucción. La casa de mi hermana se convirtió en nuestro cuartel general, el colchón inflable en mi refugio, y su cocina en mi sala de terapia improvisada. Ella me escuchaba sin interrumpir mientras revolvía una olla, mientras colgábamos ropa o cuando el nene dormía. Nunca me juzgó. Nunca me dijo, te lo dije. Solo me miraba con esos ojos que decían te entiendo, aunque no haya vivido lo mismo. Había días en los que me sentía invencible. Llenaba formularios, mandaba currículums, asistía a entrevistas con ropa prestada y ojeras de cansancio, pero con el pecho inflado de ganas. Otros días, todo me parecía una montaña. Una simple llamada al seguro médico me dejaba con los ojos llenos de lágrimas, porque no era solo llamar. Era tener que explicar todo otra vez. Contar que había dejado mi casa, que estaba separada, que estaba desempleada. Cada vez que decía me mudé por motivos personales sentía que abría una herida que todavía no se cerraba. Y mientras yo trataba de estabilizar mi vida, él empezó a aparecer más. Primero tímidamente, con mensajes genéricos del tipo, ¿cómo está el nene? ¿Comió bien hoy? Me extraña. Luego empezó a subir el tono. Me acusó de manipular a nuestro hijo, de alejarlo sin darle una oportunidad como padre. Me mandó audios donde lloraba, donde decía que no entendía cómo había llegado a esto, que él solo quería un respiro cuando se fue de viaje, que no pensó que era tan grave. Y esa frase me desató. Le respondí con un audio, el primero desde que me fui. Le dije, ¿sabes lo que pasa? Que todo lo que te parecía, no tan grave, a mí me consumía. Vos necesitabas un respiro, sí. Pero yo necesitaba ayuda, vos querías descansar. Yo quería que alguien me mirara y dijera, sé que no podés más, estoy acá. Nunca lo hiciste. Y no es que no supieras, es que no quisiste. Lo viste, y miraste para otro lado. Así que no vengas ahora con llantos. Esto no se rompió de un día para el otro. Esto lo fuiste dejando morir de a poco, hasta que un día yo tuve que enterrarlo. Nunca me respondió ese audio. Pasaron varios días de silencio. Yo me enfoqué en lo mío. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería del centro. No era mucho, pero me alcanzaba para pagar algunas cuentas, ahorrar un poco, y sentir que volvía a tener control sobre mi vida. También conseguí un pediatra que aceptó seguir el tratamiento del nene con los informes del hospital anterior. Nos adaptamos, y lentamente, mi hijo empezó a cambiar. Ya no se sobresaltaba por las noches, se reía más. Empezó a hablarme de sus juegos, a imaginar historias, a pedir que lo llevara al parque. Como si, al irnos,
también se hubiera sacado un peso de encima. Pero el golpe más fuerte no vino de él, vino de su mamá. Una tarde, recibí un mensaje desconocido. Era una captura de pantalla de una publicación en Facebook donde ella, su madre, escribía un texto larguísimo hablando de las madres que separan a los hijos de sus padres por despecho. Sin decir mi nombre, claro. Pero con suficientes detalles como para que todos en su círculo supieran que hablaba de mí. Decía que ella siempre quiso lo mejor para su hijo y que la nuera nunca valoró lo que tenía. Que su nieto estaba siendo usado como trofeo de guerra. Que le habían destruido la familia. Y lo peor, comentarios de tías, primas, amigas de la infancia, todos solidarizándose con ella, llamándome egoísta. Diciendo que pobre tipo, seguro fue engañado. Me hervía la sangre, pero no contesté. No publiqué nada, porque en el fondo, esa mujer no me conocía. No conocía lo que viví. Y esa gente que la defendía, tampoco. Me llamaban egoísta por irme, pero nunca me ofrecieron ayuda cuando estaba atrapada. Nunca me preguntaron si necesitaba un descanso cuando dormía en sillas de hospital. Nunca vinieron a ver si el nene estaba mejor. Entonces no merecían una explicación. Eso sí, se lo conté a mi hermana. Me dijo, deja que hablen, que hagan ruido. El ruido no sostiene mentiras mucho tiempo. Y tenía razón. Porque una semana después, me enteré de que una excompañera de trabajo que todavía seguía a mi suegra en redes, le comentó públicamente, pero si él ni siquiera iba a las consultas del nene. Y ahí se abrió el hilo. Gente que conocía un poco la historia empezó a comentar. Y poco a poco, la imagen de familia víctima que ella había intentado construir empezó a tambalearse. No me alegré por el escándalo. Me alegré porque, por primera vez, alguien más decía en voz alta lo que yo venía gritando por dentro desde hace años. No era yo la que se alejó. Ellos nunca estuvieron. Eso me dio el impulso para dar el siguiente paso, consultar a una abogada. No porque quisiera vengarme. No porque quisiera quitarle los derechos como padre, sino porque entendí que, si esto iba en serio, y sí, lo era, necesitaba protección legal. Para mí, y para mi hijo. Y también porque él no paraba de escribirme con tono cambiante. Un día me pedía que volviéramos, al otro, me amenazaba con sacarme al nene. Era una montaña rusa emocional en la que yo ya no pensaba subirme otra vez. La abogada fue clara. Me dijo que tenía suficientes pruebas para solicitar la custodia completa, abandono, negligencia médica, desinterés previo documentado. Pero que si quería evitar el camino judicial largo, podía intentar una mediación. Le dije que sí, pero con una condición, que él supiera que ya no había pareja, ni reconciliación, ni vuelta atrás. Lo único que quedaba entre nosotros era la crianza de un hijo enfermo. Y eso, o lo hacíamos bien, o no lo hacía con él, porque ya no se trataba de mí. Se trataba de construir un mundo donde mi hijo no tuviera que crecer sintiendo que sus padres se ignoraban mientras él se ahogaba en una cama de hospital. La mediación se fijó para un jueves a las 10 de la mañana en un centro comunitario que ofrecía servicios legales a familias en proceso de separación. Llegué puntual, con los papeles en mano, un nudo en la garganta, y la cabeza fría. No sabía con qué versión de él me iba a encontrar, el que lloriqueaba pidiendo perdón o el que lanzaba acusaciones vacías como si eso pudiera borrar su ausencia. Apareció 15 minutos tarde, con cara de dormido y una carpeta bajo el brazo que no parecía tener nada relevante. Me saludó con un hola bajito, como si intentara medir mi estado de ánimo antes de actuar. Yo no le devolví el saludo. Me senté derecha frente a la mediadora y esperé que empezara. Durante la primera media hora, él jugó la carta del yo solo quiero estar en la vida de mi hijo. Dijo que lo extrañaba, que se sentía desplazado, que ella, o sea, yo, había tomado decisiones unilaterales sin permitirle opinar. Que se enteraba por mensajes sueltos de lo que pasaba con el nene. Que eso no era justo. Yo lo escuchaba sin interrumpir, porque llevaba semanas preparándome para ese momento, para oírlo quejarse por los efectos de sus propias decisiones. Cuando me tocó hablar, lo hice sin dramatismo. Expuse los hechos, las ausencias médicas, los mensajes ignorados, la noche que me fui al hospital y él siguió durmiendo, el abandono emocional constante, las capturas de pantalla, los registros de llamadas, los correos sin responder del hospital. Y lo miré a los ojos cuando dije, vos querés estar en la vida de tu hijo ahora que no hay nadie que te lo ponga en los brazos. Pero cuando estuvo enfermo, vulnerable, vos te fuiste a la playa. La mediadora asentía en silencio. Al final, se llegó a un acuerdo tentativo, yo tendría la custodia completa, él tendría visitas supervisadas 2 veces al mes mientras se evaluaba su participación real en la crianza. Nada de llevarlo solo, nada de cambios de domicilio sin mi consentimiento. Él firmó con cara de fastidio. Se creía víctima. Lo noté en su cuerpo, en su expresión. Como si todavía no entendiera por qué esto estaba pasando. Cuando salimos del lugar, me alcanzó en la vereda. Me pidió hablar a solas. Le dije que no, que ya todo se había dicho. Pero insistió.
Me miró con esos ojos que solían ser conocidos y me dijo algo que no esperaba. No pensé que ibas a tener tanto coraje. Le respondí sin dudar, porque nunca te tomaste el tiempo de conocer a la mujer que tenías al lado. Solo la usaste hasta que se te hizo invisible. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara. Pasaron 3 meses desde aquel día. Él empezó a presentarse a las visitas, aunque siempre llegaba tarde o se iba antes de tiempo. Mi hijo todavía no lo llama papá, le dice por su nombre. No es que yo se lo haya prohibido. Simplemente no se le da. Y yo no lo corrijo. Creo que las palabras llegan solas cuando hay vínculo real. Mientras tanto, seguimos en casa de mi hermana, aunque ya estamos por mudarnos a un pequeño apartamento que logré alquilar con mi sueldo de la librería más una ayuda estatal para madres solteras. ¿Es fácil? No. Hay días en los que el cansancio me atraviesa como una lanza. En los que tengo que elegir entre hacer la compra o pagar una consulta médica. Días en los que el nene se enferma y vuelvo a dormir sentada a su lado con una alarma cada 3 horas. Pero hay algo diferente ahora, ya no estoy sola. Tengo una red. Tengo amigas nuevas, tengo una terapeuta que me escucha sin juzgar, tengo a mi hermana que me abraza cuando no puedo hablar, y sobre todo, tengo a mi hijo, que cada vez respira mejor. Y cada vez que lo veo correr, jugar, reír con los pulmones llenos de aire limpio, me acuerdo de por qué hice todo esto, de por qué valió la pena el miedo, la huida, el dolor. Él sigue en su mundo, su madre también. Hace poco me enteré por alguien en común que ella aún anda diciendo que lo arruiné todo, que me volví loca. Yo ya ni me molesto en aclarar nada, porque no necesito limpiar mi nombre con gente que nunca se ensució las manos para ayudarme. Y sí, a veces extraño. No a él. Extraño la idea de lo que soñé que íbamos a ser. La imagen de la familia que quise construir. Pero entendí que hay cosas que, por más amor que pongas, no se sostienen si del otro lado no hay compromiso.